Buenas tardes con todos. El día de hoy van a hablar sobre manejo inicial de quemaduras en niños a cargo de la R3 Kelly Zambrano. Adelante, Kelly, puedes empezar. Buenas tardes. Bueno, para hablar de quemadura, primero vamos a ver que una quemadura es una lesión prevenible que puede producirse por diferentes agentes, dentro de los cuales tenemos que pueden ser agentes térmicos, agentes químicos, eléctricos o también radiantes. Estos van a causar un daño que puede ser tanto parcial o total en la zona o el tejido que va a estar afectado por este tipo de sustancias. Em, Estas quemaduras son importantes, sobre todo en la población pediátrica, porque representan la tercera causa de fallecimiento no intencionado en niños menores de 14 años y en niños más pequeños, menores de 4 años, es la segunda causa. Entonces, es importante, uno, conocerlas y otro, es muy importante también poder hacer el manejo inicial para poder evitar este tipo de complicaciones. Otra cosa importante en cuanto a las quemaduras es que estas son prevenibles. Y más adelante vamos a ver algunos tips de cómo evitar de que estas situaciones se presenten en estos niños. Vamos a ver que la causa más frecuente de quemaduras es sobre todo por líquidos calientes y esto se va a presentar sobre todo en niños pequeños entre 6 meses y 2 años y en niños un poco más grandes, ya adolescentes, están más expuestos sobre todo a quemaduras sea por fuego o por sólidos calientes. Y también es más frecuente en los niños varones que en las mujeres. La gran mayoría de estas lesiones van a ocurrir en el hogar, sobre todo el 90%, sobre todo en las zonas de la casa que estén, me refiero al tema de cocina o en el baño, básicamente por la presencia de estos líquidos calientes que van a estar muy en contacto con estos niños. Y los lugares donde van a haber mayor afectación es sobre todo a nivel de las manos, los brazos, la cabeza y también el cuello. Ahora, primero vamos a hablar un poco acerca de las quemaduras por líquidos o sólidos calientes, que son, como les mencionaba, las más frecuentes en la población pediátrica. Estas van a representar más o menos entre el 85 a 90% de las quemaduras y van a alcanzar temperaturas de más o menos 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición, y van a afectar sobre todo las capas superficiales de la piel. ¿En qué casos podemos encontrar este tipo de quemaduras? Por ejemplo, en el vapor o cuando están en contacto con vapor, con aguas de duchas calientes, alimentos o líquidos o comidas que van a también estar con una temperatura bastante elevada o líquidos en cocción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente si es que vemos que un niño o una persona está en contacto o se ha producido una quemadura por algún líquido o un sólido caliente? Lo primero es tratar, si es que la quemadura ha sido en una superficie o una zona del cuerpo donde está en contacto con la ropa, es tratar de quitar esa ropa mojada y que ha estado en contacto con esa solución caliente y colocar la zona quemada, la zona afectada, debajo de un chorro de agua fría por un lapso de 15 a 30 minutos. Esto es el primer manejo inicial que todos debemos conocer antes de poder trasladar a nuestro niño o a nuestro familiar a un centro de salud para una atención un poco más especializada. Y posteriormente, después del traslado a una zona o a un centro de salud más cercano que podamos tener a nuestro alcance, también un dato importante es prestar atención en cuanto a la aparición de hipotermia. Hipotermia quiere decir que el niño, la persona, comienza a tener temperaturas muy por debajo de lo normal, porque si también lo tenemos expuesto por mucho tiempo en el agua fría, podemos llevar a una de las complicaciones que puede ser en este caso la hipotermia. El otro tipo de quemadura que vamos a ver es la quemadura por fuego. Normalmente estas llevan a alcanzar temperaturas mucho más altas, de 400 grados, y van a comprometer tejidos un poco más profundos de la piel. Y en este caso, si bien es cierto, las quemaduras por fuego no son muy frecuentes en los niños, sobre todo niños pequeños, pero sí es importante conocerlas porque tienen una de las complicaciones importantes, que es algo que se llama síndrome inhalatorio, que se produce por la presencia del humo o los tóxicos que van a liberar,
que se van a liberar de la combustión de la solución que se está quemando en ese momento, y estos pueden ser inhalados por nosotros si es que estamos expuestos a este tipo de quemaduras. Eh, ¿Cuándo vamos a sospechar de que una persona puede tener un síndrome de inhalación? Cuando, por ejemplo, hay lesiones por fuego o está expuesto al humo en un lugar cerrado, en un espacio cerrado donde no haya ventilación, porque todo en los productos tóxicos de esa combustión los va a inhalar. Cuando hay quemaduras a nivel de la zona facial o de las zonas de la nariz, zonas muy cercanas a nuestra vía respiratoria, si es que una persona ha estado expuesta, por ejemplo, a una quemadura de una casa, o dentro de ese hogar que se ha producido una quemadura y vemos que comienza con una voz o con un llanto un poco más disfónico o afónico, también deberíamos sospecharlo. O cuando vemos que, por ejemplo, después de esa exposición a quemaduras, hay presencia, la parte de los vellitos de la nariz que estén con una secreción como, o de una coloración un poco más negruzca, o se note que estén la presencia de esos pelitos como que quemados también, o cuando ya vemos ya en una evaluación un poquito más avanzada en lo que es la parte intrahospitalaria, si es que vemos secreciones respiratorias que estén como carbonáceas, o cuando ya hay compromiso de conciencia, puede haber incluso hasta desmayo, desvanecimiento, e incluso dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que debemos hacer inmediatamente después de que una persona se ha expuesto a una quemadura por fuego? Es primero tratar de apartar a la persona del sitio donde se ha producido la quemadura. Si es que es una exposición directa, como se muestra en la imagen, ¿no? De que ha sido el fuego directamente sobre la persona, tratar de colocar mantas húmedas, utilizar agua para poder extinguir el fuego sobre el cuerpo, tratar de retirar la ropa quemada, a excepción de que la ropa esté pegada al tejido de la piel. Esa ropa, si es que eso fuera el caso, en ese caso sí todavía no se recomienda como que hacer el retiro de la ropa, a menos de que se haga en una institución ya más especializada, tratar de colocar agua fría en las lesiones menores que no sean muy extensas, y siempre es importante, sobre todo como mencionaba, si es que este tipo de quemaduras ha sido en un lugar cerrado, tratar de considerar con un síndrome inhalatorio o una intoxicación por monóxido de carbono, ya que el manejo en este caso sí va a requerir de un manejo más avanzado en un lugar hospitalario y con soporte de oxígeno. El otro tipo de quemadura que también se presenta en niños es las quemaduras por electricidad, que son menos frecuentes, pero también hay que tenerlas en cuenta porque la mortalidad aquí ya es un poco más alta. Estas lesiones se producen sobre todo por contacto directo o el paso de la corriente a través del cuerpo, como vemos en las imágenes, ¿no? Los niños a veces pueden coger los cables, los enchufes, los tomacorrientes, y introducir sus dedos dentro de esos enchufes, y a través de esa manera pueden producirse estos tipos de quemaduras. Estas se van a dividir dependiendo del voltaje que van a presentar, ¿no? Los más frecuentes son las de bajo voltaje, que son las que se van a presentar con más frecuencia en las casas, por la presencia de los enchufes, los cables o algún electrodoméstico que no esté en buen estado. Y la localización más frecuente, sobre todo, va a ser a nivel de lo que es la boca, orofacial, y de los dedos, porque, bueno, van a introducir estos cables o estos enchufes en la boquita, los pueden chupar o pueden introducir los dedos dentro de los tomacorrientes, y a través de eso es como se va a conducir la electricidad y pueden producirse las quemaduras en esas zonas. Las quemaduras de alto voltaje sí son más severas, y normalmente estas ya superan los 1000 voltios, y aquí vamos a encontrar incluso una puerta de entrada y salida de la quemadura, y son más graves porque ya van a tener una afectación de tejidos más profundos a nivel ya de diferentes órganos. Cuando estemos ante una quemadura por algún tipo de electricidad o agente que conduzca electricidad, lo primero es desconectar la corriente eléctrica y tratar de separar a la víctima o a la persona que ha sufrido de la quemadura por electricidad de la fuente conductora de electricidad, y tratar de retirar la ropa si es que hay
quemaduras por este tipo de lesiones, porque muchas veces no se van a ver de forma externa, pero si las hubiera, tratar de retirar también la ropa quemada de esa zona y cubrir las lesiones con paños limpios y secos que no sean conductores de electricidad y trasladarlo inmediatamente a un centro de salud o un hospital cercano, porque estos tipos de quemaduras ya se consideran de tipo un poco más grave. Las quemaduras químicas también son bastante frecuentes en pediatría. La mayoría se producen por contacto directo con las sustancias que pueden ser alcalinas, ácidas, y sobre todo son sustancias que, como vemos en la imagen, se tienen a la mano en diferentes hogares. Y muchas veces nosotros recibimos pacientes que llegan a las emergencias con este tipo de quemaduras o contacto directo con estas soluciones porque no se tiene un cuidado adecuado de las mismas, ¿no? O un, em, no se guardan estas sustancias en zonas que estén fuera del alcance de los niños o se guardan en recipientes que son muy fáciles para ellos de poder manipularlos, de abrirlos, o incluso se guardan en recipientes que no tienen un rótulo con la indicación de qué cosa es lo que tiene cada frasco. Y es así como se producen ese tipo de quemaduras o contactos con estas sustancias químicas en la población pediátrica. Cuando estamos ante este tipo de quemaduras por alguna sustancia química, es primero evitar la persona que va a auxiliar a ese niño o a ese paciente, es tratar de evitar obviamente el contacto directo también con el agente, porque podemos hacernos más daño al momento de estar en contacto con el agente químico, tratando de utilizar también una protección adecuada para evitar ese contacto directo, retirar la ropa que ha estado en contacto con la sustancia química. También es importante irrigar esa zona con agua de manera profusa y acudir inmediatamente a un centro de salud para recibir la ayuda oportuna. Esa es la clasificación más o menos de acuerdo a lo que vendría a ser los tipos de agentes que pueden producir quemaduras, pero hay diferentes clasificaciones que nosotros utilizamos para, por ejemplo, determinar lo que es la extensión de la quemadura. La extensión de la quemadura a nosotros nos importa y nos sirve de mucho, ya que de acuerdo a eso vemos cuál es la severidad de la quemadura que se está presentando en ese momento y también vemos cuál va a ser el manejo, si va a ser un manejo en casa o va a ser un manejo que requiere que el paciente esté hospitalizado. Hay diferentes formas de clasificarla según la extensión. Las que más utilizamos es estas dos, que es la regla de los 9 y la regla de la palma de la mano, que es básicamente en la regla de las 9 nosotros nos guiamos por diferentes zonas del cuerpo que estén afectadas, se les da un porcentaje y eso se va sumando de acuerdo a la zona o la localización donde se encuentre la quemadura. Y la regla de la palma de la mano es básicamente que la persona que ha sufrido la quemadura, la palma de la mano de esa persona representa el 1% y se hace como que una superposición de las zonas del cuerpo que esa misma persona tenga quemada y se va haciendo la sumatoria, ¿no? Y de acuerdo a eso es que determinamos qué tan severa puede o no ser una quemadura y si es que requiere o no de un manejo en el hospital. La otra forma de clasificar a las quemaduras, esto probablemente muchos sí los conozcamos, es que hay diferentes grados. La quemadura de primero, segundo y tercer grado. La quemadura de primer grado se caracteriza o básicamente porque vamos a ver, por ejemplo, en esta foto, es la quemadura típica cuando nosotros nos exponemos, por ejemplo, al sol, cuando estamos en un día de playa y, por ejemplo, no usamos bloqueador. Y lo que va a pasar es que la zona expuesta a esa temperatura un poco más alta, que no tiene una protección correcta, se va a poner roja y posteriormente va a comenzar con un dolor intenso. Lo que caracteriza la quemadura de primer grado es esa coloración rojiza o eritema, que como lo conocemos, que se coloca en la piel y que va a tener un dolor bastante alto, bastante elevado. Después tenemos a las quemaduras de segundo grado, que las vamos a dividir en segundo grado superficial
y segundo grado profundo. La de segundo grado superficial, su característica principal es que van a ver la presencia de estas ampollas, como las vemos acá en las imágenes. La zona se puede poner un poco rosada, roja, pero la presencia de las ampollas ya la clasifica como una quemadura de segundo grado. Y también pueden ser dolorosas, pero no tanto como las de primer grado. Y las quemaduras de segundo grado profunda, como su mismo nombre lo dice, ya pueden haber la presencia así de ampollas, pero ya va a haber algo que se llama una escaria intermedia, donde el tejido, la piel, se va a comenzar a poner una zona roja, pero también una zona blanca. Y aquí el dolor ya, en realidad puede haber como hipo o hiperalgesia. Y la de tercer grado, que es la más severa o la de mayor profundidad, ya la escara es mucho más severa, ya se ve un tejido que compromete más capas de la piel, capas más profundas de la piel. Y normalmente aquí, como ya hay como una destrucción o una afectación de las zonas eh, de las terminaciones nerviosas más superficiales, ya el dolor casi va a ser mínimo o va a ser muy leve comparado con los otros tipos de quemaduras. Y bueno, estas clasificaciones, antes de pasar a algunos puntos importantes, nos sirven también a nosotros para poder determinar cuál va a ser el manejo, ¿no? Si es que es un manejo que necesita que el paciente lo lleve dentro de una institución, o si es que puede hacerse un manejo de forma ambulatoria, en casa, o en un centro de salud cercano donde se puedan hacer las curaciones y todo lo demás. Pero ambas cosas son importantes para poder determinar cuál va a ser el manejo del paciente. Uno, ver el compromiso de la extensión, qué tanto porcentaje de la piel está comprometida por la quemadura. Otro, ver cuál es el grado de la quemadura. Y también es importante la localización, porque no es lo mismo tener una quemadura en el brazo que tener una quemadura, por ejemplo, en el rostro o en la zona genital o en zonas importantes de nuestro cuerpo, como por ejemplo las zonas del cuello o zonas que comprometan la vía aérea. Eh, Unos datos importantes que siempre es bueno recordar es que hay ciertas cosas que no debemos hacer ante una quemadura, porque lo que va a pasar es que vamos a complicarla o podemos tener algún otro tipo de problema con esta. Por ejemplo, no se debe utilizar hielo para enfriar la quemadura. Habíamos mencionado que lo primero ante una quemadura, sobre todo que se produce por líquidos calientes, es colocar la zona quemada en un chorro de agua fría, pero no colocarlo con hielo, porque si no podemos empeorar la quemadura y agravar la severidad de la misma. Lo otro es que tampoco debemos frotar la quemadura y mucho menos romper las ampollas. Si es que ya estamos ante una quemadura de segundo grado, no podemos romper las ampollas, ni frotarlas, ni como se muestra en la imagen, pincharlas con un alfiler o con una aguja, porque lo que vamos a hacer es sacar esa ampolla, esa ampolla y esa piel que está cubriendo la piel quemada, y esto podría empeorar la quemadura, haciendo de que tenga más riesgo de que se vaya a infectar. Perdón. Lo recomendable es que si la quemadura se rompe de forma espontánea, este, hacer los cuidados respectivos con un lavado correcto con agua y con jabón, y tratando de cubrir esa zona con una gasa o con un apósito limpio, pero sin presionar ni hacer mucho esfuerzo. Lo otro es que debemos tratar de retirar la piel. Nunca debemos retirar la ropa que esté pegada a la piel cuando hay una quemadura, porque lo que se va a producir es que vamos a lesionar ese tejido y podemos hacer que la lesión empeore, que sea mucho más grande y que también sea una puerta de entrada para que por ahí ingresen algunos gérmenes y se contamine o se infecte la quemadura.
Y otro dato importante es que no debemos colocar algún tipo de pomada, pastas de dientes, mantequilla, aceite, miel o alguna otra sustancia que un médico o un personal de salud nos indique, ya que también al colocar este tipo de sustancias en una piel quemada, una piel que ya ha sido lesionada, tenemos más riesgo o exponemos a la persona a más riesgo de que esa zona se vaya a infectar o que incluso la extensión o la profundidad de la quemadura empeore. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir una quemadura? En primer lugar, como estamos hablando de que normalmente este tipo de quemaduras se presentan, bueno, sobre todo en niños, tenemos que tener cuidado de que estén en contacto directo con los líquidos calientes, sobre todo en zonas del hogar, zonas de la casa donde sabemos que pueden ocurrir este tipo de eventos, tratando de que los tengamos lejos por ejemplo, eh, de las zonas de la cocina, de zonas donde tenemos algunas soluciones o líquidos que estén en ebullición, eh, tenerlos, tratar de tener siempre precaución en cuanto a cuando, por ejemplo, vamos a bañar a los niños, de que el agua no esté muy caliente o que el mismo vapor de agua también no sea este, muy alto como para que se produzca una quemadura por este tipo. Tratar de revisar siempre los electrodomésticos, los cables, los enchufes, que estén en condiciones adecuadas, que no estén este tipo de conectores o cables muy cercano también o muy al alcance de los niños para evitar que justamente se produzca esto, ¿no? Que ellos estén en contacto con eso, que los chupen, los muerdan, tener precaución siempre al momento eh, por ejemplo, en las cocinas, si es que hubiera algún tipo de fuga de gas, tener siempre a la mano un extintor para poder cualquier situación. Y otro dato importante es, bueno, como habíamos mencionado, una quemadura de primer grado se puede producir simplemente por exponer a una persona a la radiación solar sin una protección correcta, entonces sí es importante también tratar de colocar bloqueador, sobre todo si es que van a estar en contacto directo con la luz del sol, ¿no? Eh, Básicamente esas son las prevenciones para poder evitar este tipo de eventos en niños y poder evitar este tipo de quemaduras que muchas veces, como mencionaba, son una causa importante de mortalidad en los niños. Son situaciones que vemos con mucha frecuencia en las emergencias y de que la mayoría no suelen ser eh, lesiones muy graves que requieren hospitalización, pero sí son lesiones que pueden prevenirse, que pueden incluso comprometer la vida de algunos niños. Y es importante tener los manejos iniciales para poder, uno, hacer un manejo correcto y otro, bueno, también tener ciertas consideraciones para poder evitar este tipo de situaciones que, como mencionaba, pueden prevenirse si es que tenemos los datos correctos.